Buenos días. Esta es la clase 10 del curso Base Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos las hormonas que controlan el metabolismo fosfocálcico. El metabolismo fosfocálcico entendemos por este metabolismo al conjunto de procesos químicos, celulares y sistémicos que mantienen los niveles de calcio y fósforo en sangre dentro de sus valores normales. El concepto también podría ampliarse incluyendo los efectos hormonales y locales óseos que conducen al crecimiento, reparación y fortalecimiento del tejido óseo, así como el metabolismo de otros iones como el magnesio. ¿Qué estructuras se encuentran involucradas en el metabolismo fosfocálcico? Tenemos órganos, y consideraremos los más importantes: hueso, intestino, glándulas paratiroides, glándulas tiroides, riñón, piel e hígado. Dentro de las hormonas, las más importantes: paratormona, calcitonina, calcitriol y las fosfatoninas. También tenemos citoquinas que participan en regulaciones parácrinas, el ranquele, la osteoprotegerina y la esclerostina, y vitaminas como la vitamina D. Estos sean los mínimos elementos indispensables para entender el metabolismo fosfocálcico en su integridad. Veamos algunas generalidades sobre los receptores de las principales hormonas. En primer lugar, veamos el mecanismo de secreción de paratormona. La paratormona es producida por células de las glándulas paratiroides. El calcio, el receptor, la glándula paratiroide, responde al calcio y al fosfato de la sangre a través del receptor sensor de calcio. Este receptor se puede hallar como monómeros o como dímero. Cuando está como monómero es inactivo y cuando está como dímero es activo, y actúa por proteína GQ. Cuando el calcio aumenta, el receptor se dimeriza, activa la fosfolipasa C y libera calcio del retículo endoplasmático, activando la PKC, que fosforila proteínas, la que inhibe la producción de paratormona. En situación contraria, cuando el calcio desciende, el receptor queda inactivo y por lo tanto no hay inhibición y la paratormona se produce. El fosfato tiene el efecto contrario, lo que estimula es la inactivación del receptor y por lo tanto al inactivar el receptor desaparece la inhibición y se produce paratormona. Por lo tanto, ante disminución de calcio hay un estímulo para la producción de paratormona y ante un aumento de fosfato también. El receptor sensor de calcio es un receptor de 7 dominios transmembrana asociado a proteínas G, en este caso GQ. Veamos el mecanismo de secreción con algunos detalles más. Ya hemos visto el mecanismo, cómo funciona, pero bueno, puede haber algunas deficiencias genéticas. Cuando falla el receptor de calcio, tenemos patologías como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y el hiperparatiroidismo neonatal severo. Es razonable que cuando este receptor está mutado, vamos a analizar primero esta situación, si este receptor está mutado y no responde, el calcio no podrá poner freno a la secreción de paratormona y siempre tendremos paratormona en sangre, de ahí el nombre de hiperparatiroidismo neonatal severo. Con respecto a la segunda patología se entenderá mejor luego de haber estudiado todo el metabolismo fosfocálcico, pero si este receptor está inactivo, tendremos secreción de paratormona. Como la paratormona, el efecto que tiene es aumentar la calcemia y bajar la calciuria, por eso la enfermedad se llama hipercalcemia hipocalciúrica y se debe a una inactivación del receptor que produce altos niveles de PTH. Hay otras situaciones en las cuales el receptor tiene una mutación que lo transforma en un receptor activante. Por lo tanto, si el receptor es un receptor activante,
va a estar en su forma dimérica inhibiendo la secreción de paratormona, y al no haber paratormona no habrá, la calcemia tendrá a bajar. Por eso la enfermedad que se produce se denomina una hipocalcemia autosómica dominante. Este receptor, el Cas-R, está expresado en muchos tejidos, pero fundamentalmente en la glándula paratiroide, controlando la secreción de paratormona. También lo tiene el páncreas, el riñón y el duodeno. Mecanismo de acción de la paratormona. La paratormona es una hormona peptídica que tiene receptores en numerosos tejidos. Hay un receptor de tipo 1 y tipo 2, y el tipo 1 es más caracterizado. PTH1R es un receptor asociado a proteína GS, por lo tanto activa adenilato:ciclasa ciclasa, activando la pKa y fosforilando proteínas que producirán cambios genómicos o no genómicos. Ya veremos más adelante las acciones que tiene. Fundamentalmente la PTH tiene acciones indirectas estimulando a los osteoclastos. Existen numerosas patologías en las que se encuentra inhibido este receptor, pero es de comprender que cuando este receptor esté mutado y no tenga una acción correcta, el efecto de paratormona no se va a presentar, y por lo tanto es muy común que la patología curse con hipocalcemia, dado que la paratormona, uno de los efectos que tiene es aumentar la calcemia. Veamos el mecanismo de acción de la calcitonina. La calcitonina es una hormona que se libera cuando el calcio citoplasmático se encuentra elevado. Y una vez que se liberó, su función va a ser bajar el calcio. Entonces, el mecanismo de acción, la calcitonina tiene receptores CTR que actúan por adenilciclasa, estimulando pKa y fosforilando proteínas que producirán cambios en el funcionamiento de esa proteína, o bien habrá inducción o represión de genes que producen o inhiben las nuevas proteínas. A su vez, la calcitonina, uno de los efectos que tiene es inhibir la función de los osteoclastos, disminuyendo la resorción ósea. Y hay dos proteínas importantes involucradas: el péptido A relacionado a calcitonina, conocido como CALCA, y el CALC-B. El CALC-A es un péptido que es estimulado por calcitonina y su función es meter calcio dentro de la célula. Y el CALC-B, o péptido B relacionado a la calcitonina, es estimulado también por calcitonina y su efecto es vasodilatador y por lo tanto hipotensor. Los receptores de calcitonina son receptores también de 7 dominios transmembrana asociados a proteína G, en este caso GS. Comencemos a ver un poco la integración de los órganos y componentes que hemos hablado. Supongamos que este recuadro representa el líquido extracelular y la sangre. Supongamos que hay un descenso de la calcemia. Se pondrán en marcha mecanismos que permiten restablecer los valores de la calcemia. En primer lugar, el descenso de la calcemia, como vimos, va a estimular la liberación de PTH por el mecanismo que vimos anteriormente. Al liberarse PTH hay un estímulo de la resorción ósea, con lo cual va a aumentar la cantidad de calcio que viene hacia el líquido extracelular. Por otro lado, hay un estímulo de la enzima 1-hidroxilasa renal que transforma el 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D, o calcitriol. Y por otro lado, la paratormona estimula la reabsorción renal de calcio, que también hace el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D. Por lo tanto, del calcio que filtraba en riñón y se iba por orina, ahora vamos a tener parte que va a reabsorberse y volver a sangre. Como podemos ver, hay un ingreso de calcio del hueso, hay un ingreso de calcio desde el riñón, tratando de contrarrestar el descenso de la calcemia. Por otro lado, el 1,25 tiene efecto a nivel intestinal, estimulando la absorción de calcio de los alimentos. Por lo tanto, tenemos 3 vectores que llevan calcio hacia la sangre. Con esto va a disminuir la calciuria, como hemos visto, es decir, por acción de la reabsorción renal de calcio, la calciuria desciende, y como consecuencia de esto tenemos una tendencia a elevar la calcemia en respuesta a la hipocalcemia inicial. Veamos qué es lo que pasa ante un aumento de la calcemia.
Si tenemos un aumento de la calcemia por encima de los valores normales, como vimos, el aumento de la calcemia dimerizaba el receptor y producía inhibición de PTH, y simultáneamente el aumento de la calcemia estimula la liberación de calcitonina. La calcitonina, como primer efecto, va a inhibir la resorción ósea, con lo cual va a venir menos calcio desde el hueso, y por otro lado va a inhibir la reabsorción renal, por lo tanto el calcio que filtraba en el riñón y que se iba por orina, y parte de él podía volver, ahora va a estar inhibido. De esta manera lo que se reabsorbe es menos, igual que lo que viene del hueso. Por lo tanto, la cantidad de calcio que se está volcando ahora es menor, y esto contribuye a bajar la concentración de calcio en la sangre. Como consecuencia de haber inhibido la reabsorción, obviamente tendremos una calciuria más alta y la calcemia tenderá a bajar por el menor ingreso y pérdida urinaria. Veamos cómo se responde a la fosfatemia. Si tenemos un aumento de fosfatemia, acá tenemos un aumento de fosfatemia, esto, como vimos, el aumento de fosfatemia tendía a transformar en monómero al receptor de PTH y con esto liberar su secreción, con lo cual se libera PTH. Esta PTH, como ya hemos visto, tiene efecto sobre la 1-hidroxilasa, pero también tiene un efecto inhibiendo la reabsorción de fosfato. El fosfato que filtraba y se iría por orina constituyendo la fosfaturia, ahora una gran parte que se reabsorbe va a ser inhibida, y por lo tanto esto va a contribuir a aumentar la fosfaturia. Tendremos mayores niveles de fosfato en orina. Por otro lado, el fosfato, que está aumentado en la sangre, tiene un efecto inhibitorio sobre la 1-hidroxilasa que en cierta medida bloquea el efecto estimulador de PTH. A su vez, tenemos las fosfatoninas, que son el FGF23, el MEP, el FGF7 y el SFRF, que son hormonas cuya función es inhibir la reabsorción de fosfato. Entonces, estas hormonas también inhiben la reabsorción de fosfato de la mano del efecto de PTH. De esta manera contribuye a la excreción de fosfato por orina. Estas fosfatoninas pueden tener defectos, especialmente el más conocido es el FGF23. Si el FGF23 se encuentra mutado de manera que es inactivo, tendremos lo que se conoce como la hiperfosfatemia familiar con tumores por calcinosis. Como el FGF23 inhibe la reabsorción de fosfato y tiende a bajar el fosfato, si está inactivo el FGF23, el fosfato tendrá que estar alto, de ahí el nombre de hiperfosfatemia. Pero también tenemos alteraciones en que el FGF23 puede estar mutado de manera que tenga acción permanente, y entonces tendremos lo que se conoce como sobreexpresión de FGF23 o raquitismo hipofosfatémicos, porque si está estimulado, al estar estimulado se va a inhibir esta reabsorción, y por lo tanto perderemos más fosfato por orina, bajando la fosfatemia. ¿Cómo responde nuestro organismo a la disminución de la fosfatemia? Si disminuye la fosfatemia, esto, como vimos, el aumento de fosfatemia estimulaba PTH, la disminución de fosfatemia va a inhibir PTH. Y por otro lado, la fosfatemia estimulaba la 1-hidroxilasa para formar 1,25. Entonces, el 1,25 lo que hace es estimular la reabsorción de fosfato, por un lado, y por otro lado, al aumentar la reabsorción de fosfato, bajará la excreción de fósforo por orina. Por otro lado, el 1,25, la acción que tiene es estimular la absorción de fósforo a nivel intestinal, con lo cual tenemos dos fuentes que tiran fósforo hacia el plasma, contrarrestando la fosfatemia. ¿Cómo actúa, cómo se produce la reabsorción tubular
de fosfato. Como hemos visto, el control de la fosfatemia fundamentalmente se lleva a cabo a través del intestino y a través de la reabsorción tubular. Este esquema muestra superficialmente cómo es el proceso. Acá está el ultrafiltrado renal, es decir, el fluido que viene de los glomérulos renales y iría a constituir la orina. El fosfato es absorbido a través de la membrana apical y pasa al interior de las células de los túbulos contorneados proximales, utilizando un transportador que transporta fosfato cotransportado con sodio y se conoce como NPT2A o transportador de fosfato. El transportador de fosfato es inhibido por PTH. Nosotros hemos visto que la PTH lo que hace es inhibir la reabsorción y el mecanismo es la PTH se une a su receptor, estimula pKa como ya lo hemos visto, e inhibe el receptor porque lo que hace es estimular que ese receptor se internalice en una vesícula y ya no esté más expuesto. Hay otros mecanismos también que reabsorben fosfato con un sodio y el fosfato, una vez absorbido, con otros aniones es cotransportado hasta la sangre. Hay otras hormonas que inhiben la reabsorción de fosfato, como son el péptido natriurético atrial, el glucagón, los glucocorticoides, estrógenos, calcitonina y las fosfatoninas, que vimos que al inhibir esto producen aumento de la fosfaturia. A nivel intestinal, como hemos visto, durante la hipofosfatemia se estimula la absorción de fosfato por la 1,25. El mecanismo es similar a lo que ocurre a nivel de riñón. El 1,25 o calcitriol lo que hace es activa el transporte activo de fosfato con sodio que se encuentra en los enterocitos y luego sale por el mismo mecanismo que el riñón por mecanismos de cotransporte o por difusión simple hacia la sangre. Vamos a ver ahora la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, se encuentra en los alimentos y puede sintetizarse en la piel por acción de los rayos ultravioleta. La vitamina D3 es la de origen animal y la vitamina D2 es de origen vegetal. Las dos formas en que se presenta esta vitamina son aprovechables por el hombre. La vitamina D3 se conoce como colicalciferol y la vitamina D2 como ergocalciferol. Como son vitaminas liposolubles, circulan en sangre ligada a la proteína transportadora de vitamina D. Sufren metabolización hepática y renal que lo transforman en su forma activa, el calcitriol. Y tienen diversas acciones, entre ellas aumentan la absorción intestinal de calcio y fosfato, como vimos recientemente. Veamos brevemente cómo es el mecanismo. Los alimentos poseen vitamina D de origen vegetal o de origen animal, que tiene esta estructura. La vitamina D se absorbe y cuando pasa a sangre, como es liposoluble, es transportada en sangre por la proteína ligadora de vitamina D, conocida como DBP. Esta vitamina D que circula en sangre es captada por el hígado y por acción de la enzima 25-hidroxilasa se transforma en 25-hidroxivitamina D o 25-hidroxicolicalciferol por la colocación de un oxidrilo en posición 25. Igualmente sigue unida a la proteína transportadora. Luego el 25-hidroxivitamina D es captado por el riñón y la acción de la 1-hidroxilasa, que es la enzima sensible a PTH y a fósforo, es fosforilado en el carbono 1, colocándose un fósforo en esta posición. Y este es el calcitriol, o conocido como 1,25, que también es transportado por las mismas proteínas transportadoras. Este 1,25 va a ir a los tejidos target, especialmente al intestino, riñón y paratiroides, donde está el receptor que se conoce como BDR, BD de vitamina D y R de receptor, que está inactivo por estar unido a proteínas del shock térmico. Cuando llega a la vitamina D, se desplaza la proteína del shock térmico y se une a BDR, que se dimeriza con el receptor de retinoide, y de esta manera se unirán al ADN en elementos de respuesta a vitamina D y activarán o inhibirán genes.
La vitamina D, como hemos visto, puede provenir de los alimentos, pero también puede provenir de la piel. Por acción de los rayos del sol en la piel, a partir del 7-dehidrocolesterol, se transforma en vitamina D y luego seguirá los pasos siguientes en hígado y en riñón. Acá vemos un poco más en detalle el metabolismo. La vitamina D se sintetiza a partir de colesterol. En el primer paso, una enzima, la 7-dehidrocolesterol reductasa, lo transforma en 7-dehidrocolesterol, que es el precursor que en la piel, por acción de los rayos ultravioleta, forma la previtamina D, que luego sufre una isomerización para dar la vitamina D3. La vitamina D2, como dijimos, es la misma función, la única diferencia es que tiene un doble enlace en esta posición comparado con la vitamina D3, conocido como ergocalciferol y el colecalciferol. Ambos, en el hígado, como vimos, son tomados por una enzima que es la 25-hidroxilasa. Como toda hidroxilasa usa oxígeno y coloca un oxidrilo, como vemos en esta posición, en la posición 25, formando el 25-hidroxi vitamina D3. Este 25-hidroxi luego en el riñón, por la acción de la 1-hidroxilasa, se le coloca un oxidrilo en esta posición, formando el 1,25-dihidroxi vitamina D3, conocido como calcitriol, y que es la hormona que cumple sus efectos a nivel renal y intestinal cuando se orienta al metabolismo fosfocálcico. Existe mecanismo de inactivación. El 25-hidroxi, por acción de la 24-hidroxilasa, puede colocar un oxidrilo en la posición 24, con lo cual ya se inactiva y luego se corta la cadena formando el ácido calcitroico, que es inactivo. También puede ocurrir lo mismo a partir del calcitriol. O también puede hidroxilarse directamente en 24, formando el 1,24,25-trihidroxivitamina D3, que es el calcitetrol y que es inactivo también. Veamos algunas cuestiones ahora de deficiencias de vitamina D, algunas deficiencias genéticas y otras ambientales. La luz solar es clave para la provisión adecuada de vitamina D, especialmente si la dieta no la contiene. Pero la falta de sol, el exceso de melanina, el exceso de uso de protectores solares, las bajas temperaturas que obligan a cubrir la piel con ropa y ciertas costumbres que pueden ser asociadas a religiones, por ejemplo, que impiden exponer la piel, todo eso va a hacer que la luz no llegue a la piel y por lo tanto tendremos déficit de previtamina D y de todos sus metabolitos, y especialmente el calcitriol, el metabolito activo. Pero existen déficits genéticos. Cuando existe un déficit de 25-hidroxilasa, obviamente acá se va a cortar la reacción y no tendremos nada, y genera los déficits asociados a vitamina D, generan patologías que se conocen como raquitismo y que se asocian fundamentalmente con falta de la mineralización ósea. Cuando falta la 25-hidroxilasa, tenemos el raquitismo 1B dependiente de vitamina D. Si hay un déficit de 1-hidroxilasa, tenemos el raquitismo 1A también dependiente de vitamina D. Y si hay un déficit a nivel del receptor, aunque tengamos niveles de calcitriol y vitamina D adecuado, tampoco tendremos su efecto. Entonces tenemos los raquitismos que se conocen como raquitismo tipo 2, tipo 2A y tipo 2B. Y podemos tener un déficit, es conocido un déficit de la enzima 24-hidroxilasa. Si falta esta enzima, que es una enzima inactivante, tendremos niveles de calcitriol más elevados, y al tener niveles de calcitriol más elevados, se absorberá más calcio a nivel intestinal y por eso la enfermedad se llama hipercalcemia infantil. Veamos brevemente cómo es el mecanismo de acción de la vitamina D a nivel del intestino. Acá tenemos la luz intestinal, donde tenemos el calcio, que viene con los alimentos. Existen básicamente tres mecanismos de absorción de calcio. El primer mecanismo se conoce como mecanismo transcelular, en el cual participa básicamente un canal que se conoce como canal CAT1. Este canal ingresa el calcio y en el interior se une a la calvindina. Esta calvindina transporta el calcio hasta la membrana vasolateral,
donde el calcio puede pasar a la sangre a través de un contratransportador con sodio, ingresando el sodio a favor de un gradiente le provee energía para la salida de calcio, o bien a través de una bomba que utiliza ATP. La vitamina D se une al receptor BDR y estimula la expresión de todas las proteínas involucradas en el transporte. Por lo tanto, al haber mayor expresión de proteínas, el transporte va a ser más grande. Debemos recordar que la vitamina D se estimula por la paratormona cuando hay descenso de la calcemia. Por lo tanto, al haber un descenso de la calcemia, tengo niveles más altos de vitamina D y mayor absorción de calcio. Otro mecanismo de absorción de calcio que se conoce como transcelular, en el cual el calcio pasa entre las uniones estrechas de las células, que están formadas por proteínas como las claudinas y ocludinas. La vitamina D, al unirse a BDR, lo que hace es inhibir estas proteínas, relajar la unión y permitir el mayor ingreso de calcio. Y otro mecanismo también es a través de la formación de vesículas, que también es estimulado por vitamina D. El calcio que no es absorbido y el calcio que se pueda secretar en el intestino va a ser excretado por ese, se conoce como calcio endógeno, fecal. A nivel renal, el calcio, como vimos, la reabsorción de calcio fundamentalmente es estimulada por la paratormona. En el ultrafiltrado nosotros vamos a tener calcio, el cual, si no es reabsorbido, se va a ir por orina, y al irse por orina va a bajar la calcemia. Por lo tanto, cuando haya descenso de la calcemia, se va a estimular la PTH. La PTH se va a unir al receptor, va a estimular pKa, como ya lo sabemos, y al estimular pKa va a estimular el canal de calcio TRPV5, la calvindina, que tiene un peso molecular distinto a la del intestino, y también va a estimular la bomba que transporta calcio y el cotransportador con sodio, con lo cual se va a llevar calcio desde el ultrafiltrado hacia la sangre. La vitamina D hace exactamente lo mismo. La vitamina D, el calcitriol, a través de su receptor, estimula la expresión de las proteínas de transporte, con lo cual tendremos más reabsorción de calcio para contrarrestar la hipocalcemia que desató la liberación de PTH y la formación de 1,25. El magnesio, como mencionamos, es un ion para tener en cuenta junto con el metabolismo fosfocálcico, dado que sus mediciones en sangre y permite interpretación de las patologías. El magnesio, que es filtrado y está en el ultrafiltrado renal, es absorbido a nivel de la membrana apical a través de un canal por difusión facilitada y se une a calvindinas y luego es extruido hacia la sangre a través de un contratransportador con sodio o de una bomba. La PTH, que se libera en condiciones de hipocalcemia, estimula al receptor, y a estimular el receptor de PTH a través de AMP cíclico y pKa estimula la calvindina, que reabsorbe magnesio. Y el magnesio, por su parte, lo que hace también es puede unirse al receptor sensor de calcio e inhibir los niveles de AMP cíclico y frenar el transporte. Por lo tanto, si la cantidad de magnesio es muy grande porque la absorción intestinal, por ejemplo, está aumentada, este magnesio va a poner freno a la reabsorción intestinal, a la reabsorción tubular de magnesio. Acá vemos una visión integrada del metabolismo. Como vimos, el calcio de la sangre puede filtrar a nivel de riñón e irse por orina constituyendo la calciuria, y una parte es reabsorbida. El calcio de los alimentos es absorbido y pasa a la sangre, y parte de ese calcio puede pasar al hueso en el proceso de formación ósea o salir del hueso en el proceso de resorción. Algunas otras hormonas, como la insulina, tienen efectos sobre el crecimiento y la formación del hueso. La insulina, que estudiaremos más adelante, estimula la formación de IGF-1, lo mismo que ocurre con la hormona de crecimiento producida por la hipófisis. Y la hormona de crecimiento estimula la formación ósea. Por otro lado, la actividad física, que genera fuerzas sobre el hueso, va a tener un efecto sobre el osteocito, que produce una proteína que se conoce como SOST, que inhibe el osteoblasto.
Por lo tanto, cuando hagamos actividad física, el hueso recibirá fuerzas de mayor intensidad, con lo cual se inhibirá la producción de SOST y por lo tanto esta inhibición sobre el osteoblasto cesará, con lo cual se pondrá en marcha el osteoblasto formando más hueso. Por eso la actividad física tiene efecto estimulador de la formación ósea. Por otro lado, el osteoblasto, ante la acción de la paratormona, como vemos acá, puede estimular la formación de RANKL. El RANKL es una citoquina que estimula el osteoclasto, que produciría aumento de la resorción sacando calcio del hueso. Los estrógenos, por su parte, estimulan a partir del osteoblasto la producción de osteoprotegerina que inhibe el osteoclasto. Y lo mismo hace la calcitonina. Por eso los estrógenos tienen un efecto inhibidor de la resorción, frenando indirectamente a los osteoclastos. La calcitonina actúa directamente sobre los osteoclastos, mientras que el RANKL y la paratormona tienen efecto estimulador de la resorción. Acá vemos más en detalle el proceso de formación y resorción ósea. El proceso de resorción y formación ósea están acoplados. Razonaremos de la siguiente manera. Acá tenemos el osteoclasto. El osteoclasto genera enzimas y protones, de manera que ataca el mineral y la matriz ósea, degradando las proteínas y liberando calcio. Pero a su vez, dentro de la matriz ósea se encuentran citoquinas como el TGF-beta. El TGF-beta tiene un efecto de estimular al osteoblasto, el que va a producir formación de tejido óseo. Pero a su vez el osteoblasto tiene receptores de paratormona. Por lo tanto, la paratormona, al actuar sobre el osteoblasto puede producir dos tipos de citoquinas, la osteoprotegerina y el RANKL. El RANKL es un estimulador de células que son promonocitos, que tienen un receptor que es el RANK. Y la osteoprotegerina a su vez tiene la función de inhibir el RANKL. Este es un clásico caso de citoquinas y un receptor que llamamos señuelo, que capta el RANKL e impide su acción. El promonocito viene de las unidades formadoras de conolia de granulocitos, que normalmente tienen dos receptores, el receptor RANK y el TLR. Cuando se diferencia hacia el lado del receptor RANK, va a dar origen a células óseas del tipo osteoclasto. Si fuera hacia el TLR, darían células del sistema inmune. Entonces, el preosteoclasto tiene receptores RANK y RANKL estimuló la proliferación en este sentido. Luego se forma el preosteoclasto y el osteoclasto, que hay diversos factores, como podemos ver acá, la interleuquina 1, TNF-alfa y gran cantidad de factores. Pero lo importante es que la formación de osteoclasto se va a ver estimulada por RANKL y se va a ver inhibida por osteoprotegerina. Y la acción del osteoclasto descarga la acción del osteoblasto. Acá podemos ver la acción de otras sustancias, por ejemplo los glucocorticoides que ya hemos estudiado, tienen un efecto inhibiendo la absorción de calcio, entre otros. Al inhibir la absorción de calcio, esto va a estimular que la calcemia descienda, y con la calcemia desciende, la calcemia en sí inhibe la paratormona, pero si la absorción intestinal de calcio desciende, la calcemia va a descender, y al descender la calcemia se va a producir un estímulo de PTH que, al actuar sobre el osteoblasto, liberará RANKL para que se ponga en marcha el osteoclasto. Por otro lado, si la calcemia aumenta, vimos que se libera calcitonina, y la calcitonina tiene receptores directamente sobre el osteoclasto que actúan a través de adenilciclasa y conducen a la apoptosis. Este esquema es interesante para analizar ciertas enfermedades y la farmacología que se utiliza, especialmente en el tratamiento de la osteoporosis. Si falta RANKL, es razonable que no va a haber estímulo y por lo tanto no tendremos osteoclasto. Al no tener osteoclasto, el hueso se va a formar, mineralizar, pero no degradar, y por eso se forma una patología conocida como osteopetrosis, en la cual los huesos son excesivamente mineralizados. Por otro lado, en la enfermedad de Paget, si falta osteoprotegerina, no vamos a tener freno al RANKL y vamos a tener un mayor efecto, por lo tanto tendremos mayor cantidad de osteoclastos, habiendo un aumento de la resorción ósea, pero a su vez un estímulo a la formación por el TGF-beta,
Por lo tanto, en la enfermedad de Paget tenemos un aumento de formación y resorción, es decir, un aumento del remodelado óseo. En la osteoporosis hay una pérdida, especialmente en la mujer después de la menopausia, debido a que, como vimos, los estrógenos tenían un efecto estimulador sobre la osteoprotegerina, frenando el osteoclasto. Pero cuando los estrógenos descienden en la menopausia, este efecto no ocurre y por lo tanto el osteoclasto está aumentado. Los tratamientos más comunes para la osteoporosis es tratar de frenar el osteoclasto. Entonces, uno de los tratamientos actuales, el que se conoce como denosumab, que es un anticuerpo anti-RANKL. Entonces, el RANKL, antes de llegar a los precursores del osteoclasto, es tomado por el anticuerpo y se impide su acción. Otro mecanismo para el tratamiento de la osteoporosis muy actual son los bisfosfonatos. Los bisfosfonatos lo que hacen es inhibir al osteoclasto y por lo tanto impiden la resorción ósea. Y un tratamiento ya en desuso, que tenía algún fundamento, es el fluoruro, que tiene un estímulo sobre el osteoblasto produciendo una mayor formación. Pero el problema del fluoruro es que a nivel óseo produce inflamación y daño, con lo cual el efecto beneficioso sobre la formación ósea es totalmente contrarrestado y el hueso que se forma es de mala calidad. Hay algunos otros efectos tratamientos que se están poniendo en marcha. Como vimos, el osteoblasto es inhibido por una proteína que es la proteína SOST, que habíamos visto anteriormente. Entonces, los anticuerpos anti-SOST lo que hacen es permitir que el osteoblasto trabaje. También vimos que la actividad física inhibía la proteína SOST y por lo tanto, si hacemos actividad física, inhibimos a SOST y el osteoblasto va a trabajar dando huesos de mayor calidad.